Muy buenas tardes. Me han dicho del museo que después de esta conferencia hay otra y que entonces debo terminar un poquito antes, de manera que a menos 10 o una cosa así, pues terminaremos hoy. Ya que los demás días creo que no tenemos problemas. Estábamos pasando revista a los diferentes tipos de mitos sobre el agua primordial. Y habíamos ido viendo hasta ahora pues un par de dos o tres modelos que sintetizaremos al final y quedaba por ver una pequeña parte, luego ya entraremos en el capítulo, en el apartado siguiente, que es cómo este camino del mito a la filosofía es reversible. Quiero decir que no solamente hay camino del mito a la filosofía, también hay camino de la filosofía al mito, de manera que ocurre que en teogonías, por lo tanto religiosas, si son teogonías, son digamos, religiosas, tardías, pues pueden recibir influencia de la filosofía y entonces constituir un tipo de teogonía muy, digamos, más moderno, influido por el pensamiento racional. Es el caso de una teogonía órfica que solamente conocemos de segunda mano. Se la llama teogonía órfica de Jerónimo y Elanico. No sabemos quiénes son Jerónimo y Elanico, solamente los cita un tercer autor, de manera que fíjense cómo nos llega la noticia de la teogonía. Un autor que se llama Damastio, que es un autor del siglo IV-V después de Cristo, que fue el último director de la Academia de Atenas, porque la cerraron cuando él era director. Pienso que porque era bastante pelmazo, pero esto es una cosa que la pienso yo y que no se puede publicar porque queda bastante mal, ¿no? Y Damastio refiere la existencia de diversas teogonías, se refiere a la eudemia, de la que ya hemos hablado, y se refiere también a esta de Jerónimo y Elanico, que ya no debía ni siquiera de existir en su propia época porque él la cita con muy poco conocimiento. Y dice en el texto, que es el número 18 de las hojas que ayer les dimos, que les van a valer todavía para hoy, que la teogonía órfica transmitida por Jerónimo y Elanico dice así: desde el principio hubo agua y la materia de la que se cuajó la tierra, siendo estos los principios que supone los primeros. Y otro autor, este cristiano, Atenágoras, nos atribuye a Orfeo una teogonía que es la misma, evidentemente, porque dice aproximadamente las mismas cosas. Orfeo, dice Atenágoras, afirma un origen primero a partir del agua. Fue en efecto el agua el principio de todas las cosas y del agua se formó fango. Está claro que no se trata de dos principios, sino se trata de un solo principio. Es un agua, digamos, vivificante, portadora de digamos, gérmenes de cosas, que genera pues fango, y a partir de ahí se ocurren las demás cosas. Es curioso porque algunos autores modernos, que siempre quieren enmendarle la plana a los antiguos, ¿no? Ya digo que esto es muy corriente, pues dicen, hombre, ¿cómo una teogonía va a decir que en el principio era el agua? No será el agua, será pues o Tetis o será, yo qué sé, algún ser mitológico y tal. Bueno, Damastio transmite en torno a unas 5 o 6 teogonías, y en todas ellas el principio que dice es un principio mítico, es decir, y aquí no. Por lo tanto, es bastante poco probable que Damastio haya cambiado su habitual manera de referirse a las mitologías originarias en los términos correctos, y es mucho más lógico pensar que, puesto que Jerónimo y Elanico aproximadamente lo situamos en torno al siglo II antes de Cristo, ya estamos en una teogonía muy tardía, pues ya digamos, se ha dejado influir
por la filosofía y ha establecido un primer principio que ya no es mítico, sino que es material, es agua, simplemente agua. Luego sí, luego de ahí se forma una especie de dragón que es el tiempo y después o sea, luego pasan cosas muy raras, pero el principio originario es agua. Espere un minuto porque le van a pasar el micrófono. No por nada, yo le oigo bien, pero es que esto lo graban. Y entonces, si no se graba su pregunta y si se graba mi respuesta, luego queda una cosa un poco extraña. Dígame, perdone. Sí. Lo que se llama pregunta con suspense, ¿no? O sea, vale, está bien. He intentado hacer una búsqueda en la base de tesis doctorales, no del Ministerio, simplemente en España, pero luego he ido a Alemania, que las domino bastante bien, y no hay ninguna tesis doctoral de historia de la ciencia que hable del tema. No he encontrado ninguna. He encontrado tesis de filosofía, pero en historia de la ciencia... Ya. Bueno, me ha dejado bien sorprendido. La ciencia no suele considerar que estas cosas tengan, digamos, relación con la ciencia. Hay un magnífico libro, en francés, de Rodart, que se llama L'eau primordial, que es un libro que está muy bien porque trata el tema del agua primordial y está muy bien hecho, ¿no? Es un libro ya que tiene unos años, Diderot ha muerto, pero es muy interesante el libro. Si tiene interés, le busco la referencia y se la traigo. Incluso les dejo a ustedes mi email y si quieren preguntarme alguna cosa por mail, pues me la preguntan. Otra cosa es que tarde un poco en contestarles, pero vamos, esto porque el problema es que recibo unos cuantos al día. Pero vamos, esto es otra historia. Bien, pues efectivamente, la ciencia suele mirar con recelo estas, digamos, aproximaciones que diríamos precientíficas o demás, las mira con mucho recelo. De manera que, por ejemplo, en otros ámbitos pasa exactamente lo mismo, no es necesariamente solo en ciencias puras. Por ejemplo, los lingüistas empiezan la historia de la lingüística pues por Platón, cuando lo empiezan, cuando hay toda una serie de reflexión sobre el lenguaje y sobre los elementos lingüísticos en autores como Parménides o en autores como Heráclito o en otros autores. Yo, de hecho, que a mí sí me gusta porque a mí las relaciones, yo me dedico especialmente ahora, me dedico a relaciones entre la religión y la filosofía, incluso la ciencia, aunque en menor medida. Y efectivamente es que estos tránsitos en la antigüedad no tenían las fronteras que tienen ahora. Por lo tanto, pues esto era una cosa mucho más permeable, ¿no? Bien, de manera que entonces, a lo largo de la última parte de la lección anterior, hemos visto 3 modelos de intervención del agua primordial y los 3 tienen más o menos un origen oriental, o al menos se dan también en Oriente. A veces es difícil decir quién es el origen, o sea, lo más que yo puedo decir es que se encuentran en los 2 sitios, ¿no? Un modelo es aquel por el cual el agua dulce se mezcla con el agua salada y de la combinación del agua dulce y el agua salada se produce la generación de las cosas. Este es el modelo que encontramos en Enuma Elish, del cual vamos a hablar hoy mucho, de la continuación, no de esta parte, y que también aparece en Homero, con la versión de Océano y Tetis, y en algunas referencias posteriores menos claras. Hay un segundo modelo que es aquel por el cual
el origen de las cosas es el agua primordial, agua simplemente, no dos aguas, no combinaciones, una, monista diríamos, en origen fue el agua. Este es el que encontramos en Egipto y es el que encontramos en Tales de Mileto y en la cosmogonía de Jerónimo y Helénico. Y luego hay un tercer modelo, que es un modelo que no se refiere al mundo, sino especialmente a los seres humanos, que es aquel por el cual se supone que los seres humanos se originan de una combinación entre agua y tierra, es decir, de barro, al que se le insufla de alguna forma aire, que es lo que sería la correspondencia del alma, y que esto pues lo encontramos en el Génesis, lo encontramos en el mito de Pandora y lo encontramos a lo largo de la historia griega en bastantes lugares. De manera que creo que este ha sido un ejemplo suficientemente, digamos, claro de cómo circulan las ideas entre Oriente y Occidente y entre el mito, la literatura, la filosofía, ¿no? De una manera bastante libre. Bien, vamos entonces a continuar con un tercer apartado al que he llamado los mitos de Hesíodo y sus orígenes orientales. Ya hace años, un artículo muy conocido de este autor, al que ya les presenté el otro día, Hans Gustav Güterbock, un profesor alemán instalado en los Estados Unidos, vivió casi toda la final de su vida en Chicago, hizo una edición de estos textos hititas sobre Kumarbi, que se conservaba, eran unos mitos de origen hurrita, pero de procedencia, que se encontraban escritos en hitita, y señaló ya en su momento una enorme semejanza de estos mitos con los mitos de Hesíodo. En el libro que tienen, que está ahí, se habla del mito del crono hurrita, ¿no? Y luego en un artículo que está citado en la página 4 de las hojas, pues figura la referencia de un artículo que publicó luego, hombre, haciéndonos un buen favor, en vez de publicarlo en alemán, lo publicó en inglés, que siempre es más agradecido, y que traducido viene a ser la versión hitita de los mitos hurritas de Kumarbi, precedentes orientales de Hesíodo. Ya ahí indica claramente esta referencia de precedencia, lo publicó en el año 48, o sea que ya ha llovido desde que se descubrió esta relación. Bien, las relaciones de los mitos orientales con Hesíodo son mucho más amplias de lo que yo voy a tratar aquí, pero es que si las tratáramos en profundidad nos llevaría un par de semanas solo eso, y no creo que ustedes estén por la labor. De manera que voy a limitarme a la parte inicial de las comparaciones y algunos aspectos que creo que pueden resultar lo suficientemente, digamos, ejemplares como para hacerse una idea de cómo viajan y cómo se adaptan las versiones, concretamente al mito que vertebra la teogonía de Hesíodo, que es el mito de sucesión en el poder de los dioses. Ya decía ayer que había una exigencia de rigor en establecer paralelos, y en este caso, pues, evidentemente el paralelo existe, son demasiadas coincidencias, demasiado evidentes como para que pensemos que no hay ninguna relación entre unos y otros. ¿Qué textos son los que vamos a ver? En primer lugar, unos mitos escritos en hitita que aparecieron en esa ciudad, Hattusas, una enorme ciudad. Los turistas la tienen que visitar en autobús, porque la muralla tiene 8 kilómetros, de manera que hay que ir bajándose en las puertas y tal, porque aquello es un monstruo enorme. Bien, pues aquí en esta ciudad pues se encontraron unos textos escritos en cuneiforme,
al estar escritos en cuneiforme se leían, porque ya entonces el cuneiforme se leía, pero no se entendía, porque no era una lengua de las que se conocían, ¿no? Y fue este señor al que les presenté ayer, a Bedřich Hrozný, el que hace el descubrimiento y la interpretación del texto, ¿no? Merece la pena dedicarle 2 minutos a cómo descifra este hombre, ¿no? Se encuentra con una frase. El hitita tiene una particularidad, y es que escribe en cuneiforme, pero de vez en cuando utiliza algunas palabras que son sumerias. Es como si nosotros, no sé si ustedes se acuerdan de aquellos anuncios de Vueling que mezclaban palabras inglesas con palabras españolas, ¿no? Pues aquí había algunas palabras que se introducían escritas en sumerio, y no me pregunten ustedes por qué hacían eso, pero los escribas lo hacían. Y entonces Hrozný se encuentra una frase que decía una palabra que se leía Adantzi, y detrás la palabra sumeria del pan. O sea, Adantzi, pan, y luego venía Wadar Akuantzi. Wadar suena a water, o sea, eso es agua. Si había pan, agua, va bien, ¿no? Y Adantzi Akuantzi suena, anzi, suena a los finales de los verbos en usi, en onti, en ont en latín, unt en latín. Y entonces, pues Adantzi venía muy bien con el verbo latino edo, que es comer, o sea, Adantzi comen pan, y Wadar agua, Akuantzi beben. Fantástico. Y dice el tipo, es indoeuropeo. Y a partir de ahí ya fue el hilo del que tiró para ya traducir e interpretar todo el texto, ¿no? Bueno, pues ahí aparecieron muchas cosas, y entre ellas los poemas que configuran el ciclo de Kumarbi. Digamos que estamos hablando, pues, entre el 15-14 antes de Cristo, siglo XV o XIV antes de Cristo, 1400 mucho, etc. Y hay restos de una versión hurrita, es decir, que se ve que este mito se conocía también en hurrita, y además se sabe que tenía que ser así, porque los nombres de algunos de los dioses, luego volveremos sobre ello, son hurritas. Otros son sumerios, nombres sumerios de dioses, ¿no? Pero desde luego no parece que, digamos, tenemos que interpretar que había un mito sumerio que se tradujo al acadio, que se tradujo al hurrita, que se tradujo al hitita, sino que hay un ciclo de poemas, y que en este ciclo de poemas los nombres circulan, y luego diríamos los argumentos, pues se configuran con una cierta libertad. Sobre todo por una cosa, los mitos estos que encontramos de otros orígenes en el ámbito hitita no circulaban como circulan ahora los libros en nuestro mundo, sino que se trataba de un tipo de literatura que circulaba para la enseñanza y la práctica de lo que podíamos denominar los funcionarios de palacio, los escribas. Funcionarios de palacio tenían que saber lenguas, porque toda la diplomacia en aquella época se hacía en acadio, y los hititas tenían que aprender acadio para establecer relaciones diplomáticas con otros países. Y el acadio utiliza con mucha frecuencia palabras sumerias, luego estos también tenían que saber. ¿Todo eso qué ocurre? Pues que se traducían textos para la instrucción y para la enseñanza de los escribas. Pero esas traducciones no tenían por qué ser fieles, sino que los escribas lo leían y luego pues lo interpretaban con una cierta libertad y demás. Encontramos, por ejemplo, traducciones del poema de Gilgamesh en 4 o 5 de los ámbitos culturales del Próximo Oriente, ¿no? Encontramos en Sumer, en el mundo acadio, en hitita, en eblaíta, es decir, que hay una barbaridad de
esta circulación en Oriente es bastante clara. Bien, digamos que las traducciones de los textos se parecían a los textos algo así como las adaptaciones de los directores teatrales se parecen a las obras teatrales, ¿no? Para que nos hagamos una idea, que en fin, que a veces lo único que se parece es el título, pero bueno, esa es otra cosa. Bien, tenemos por lo tanto, en primer lugar, un texto que se llama ahora El canto de la salida. Ya verán por qué se llama el canto de la salida, es bastante peculiar. Antes se había llamado el canto de Kumarbi y antes el reinado de los cielos e incluso antes la teogonía. Es que se ha perdido, los textos hititas llevan el título en la parte baja de la tablilla. Pues se metía en un estante, entonces se sacaba un poquito y se veía lo que era, ¿no? Y entonces cuando se rompe la tablilla por ahí, pues no tenemos título. Y bueno, pues le ponemos el título un poco que nos parece. Bien. Tenemos junto a este un mito, bueno, tenemos traducciones de estos textos hititas, tenemos esta traducción de José Virgilio García Trabazo y tienen también ustedes otra mía. Bueno, esta está publicada recientemente, yo había publicado una hace muchos años, pero como han aparecido muchos textos nuevos y tal, pues he hecho otra traducción. Luego está el poema babilonio de la creación, ese es el Enuma Elish, que tienen ustedes ahí en sus tablillas correspondientes, que es la versión que nos ha llegado es del siglo XI a.C., pero el original probablemente es más antiguo. Y evidentemente también para el Enuma Elish disponemos de traducciones, incluso buenas traducciones. La primera, la de Peinado y Cordero, la de Cunchillos, que es parcial pero muy buena, y esta que es la última que ha aparecido ahora de Feliu y Millet. Bien, bueno, ¿cuándo se pudo producir este préstamo? Bueno, hablamos de dos posibilidades especialmente apropiadas para este trasvase, ¿no? La primera sería la edad del bronce tardío, es decir, entre los siglos XIV y XIII a.C., en lo que se ha venido a llamar Koiné Egea. ¿Por qué contacto? Pues miren ustedes, porque en esta época los griegos, que entonces se llamaban aqueos, tenían colonias en Asia Menor, o sea, tenían colonias en la península Anatolia. Los hititas tenían un reino allí. Hay un tratado entre un rey que verosímilmente se llama Alaxandru, o sea, Alexandros, ¿no? De Wilusa, o sea, de Ilión, pues verosímilmente es un rey con un nombre griego que hace un tratado con un monarca hitita. Se citan los Ajiyawa, o sea, los aqueos en los textos hititas unas cuantas veces, es decir, que, bueno, y en Homero se cita a los Geteyoi, que son los hititas, es decir, que, bueno, había relación, había contacto, se conocían. Naturalmente, con las reservas que dije ayer, que de eso no hay que cambiar nada, en el sentido de que eso no quiere decir que en las librerías de Mileto, que era una colonia griega en Asia Menor, se vendieran textos hititas que los griegos leían. No, esto no pasaba. El segundo momento es lo que se denomina época orientalizante, entre el siglo IX y el VII a.C. En este momento el punto más importante es el puerto de Almina, que es un enclave griego en una zona comercial, y ya saben ustedes que con el comercio pues llega también el intercambio cultural, ¿no? Hay una ruta que viene de Mesopotamia y del norte de Siria a la isla de Eubea y de Eubea a la Grecia continental, y por lo tanto pues por ahí también podía haber algún que otro influjo. Bien, de manera que tampoco estas posibilidades se contradicen y puede haber habido primeros influjos en un momento dado y después podían haber entrado otros influjos en otro momento dado. Tampoco esto es un asunto que nos tenga que preocupar excesivamente, sino que lo que damos por hecho es que influjo ha habido, y lo que nos va a interesar especialmente es ver cómo se manipulan en cada una de las versiones los temas y los elementos
dándole mayor relieve a unos, menor relieve a otros y demás, ¿no? Vamos a trabajar sobre estas tres versiones, el mito hitita de la salida, el Enuma Elis y el mito de Hesíodo, ¿no? Para poder vertebrar este análisis comparativo, lo que he hecho es hacer traducciones, transmitir en los handouts traducciones de los pasajes relevantes. Vamos a leer algunos pasajes importantes de la obra, porque al hilo de leerlos voy a intentar explicar algunas cosas que tal vez en una lectura directa no son tan evidentes, y después vamos a hacer un cuadro comparativo a partir de las diferentes piezas narrativas, viendo cómo cada una de las versiones opera a su manera y tratando, en la medida de lo posible, de determinar por qué. Bien, comenzamos entonces con la primera de las versiones, el canto de Kumarbi o canto de la salida, que dice así. Antes, en los antiguos años, antes de esto hay un pequeño proemio que lo hemos visto, es ese proemio en donde se decía que me oigan tales dioses, ese un pequeño proemio inmediatamente antes, pero empieza de golpe, ¿no? Antes, en los antiguos años, esto quiere decir, en los antiguos años quiere decir en la época mítica, es decir, en la época primordial, el principio de los tiempos, fue rey de los cielos Alalu. Alalu está sentado en el trono y el poderoso Anu significa cielo en sumerio, es decir, un dios del cielo, obviamente. El primero de los dioses se hallaba ante él, se prosternaba a sus pies e iba poniéndole en la mano las copas para beber. Esto, en la estructura de la corte de las sociedades antiguas, quiere decir que Anu actúa como copero del rey. El copero del rey es un personaje extremadamente importante porque es el que prueba la bebida que el rey bebe, por tanto es el hombre de su confianza, y es justamente el que siempre da el golpe de Estado. Claro, que es lo que pasa siempre con el hombre que es de tu absoluta confianza. Siempre el que te da el golpe de Estado es exactamente tu jefe de Estado Mayor, ¿no? Claro, evidentemente. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, 9 años contados fue Alalu rey del cielo, pero al 9º año Anu entabló combate contra él, derrotó a Alalu, este huyó corriendo ante él y descendió a la negra tierra. Ya les decía ayer que la negra tierra quiere decir el inframundo, lo cual nos indica una cosa interesante, y es que mientras que Anu tiene el nombre de un dios del cielo, Alalu es claramente un dios del mundo subterráneo. En el origen de los tiempos, el mundo se dividió entre reyes del cielo y reyes del mundo subterráneo, ¿no? Dioses, ¿no? Dioses del cielo y dioses del mundo subterráneo. Por eso, ayer, ¿se acuerdan? Cuando se hace la invocación a toda la totalidad, se habla de los reyes de arriba y de los reyes de abajo como el conjunto de todos los reyes, ¿no? Descendió él a la negra tierra y en el trono se sentó Anu. Anu está sentado en el trono y el poderoso Kumarbi le daba de comer, se prosternaba ante sus pies e iba poniéndole en la mano las copas para beber. Es decir, ahora Kumarbi es el copero de Anu. 9 años contados fue Anu rey en el cielo. Al 9º año, Anu entabló combate contra Kumarbi. Es curioso, fíjense que ahora no es que el otro le da el golpe de Estado, sino que él se anticipa y antes de que le dé el golpe de Estado lo ataca, ¿no? Es curioso. Kumarbi, descendencia de Alalu. También esto es importante, es decir, Kumarbi es hijo del primero de los dioses, ¿eh? Hay un dios, Alalu. Bueno, luego lo vamos a ver en todos los esquemas que vamos a hacer. Espero que no se pierdan ustedes. Bien, entabló combate contra Anu. Ante los ojos de Kumarbi ya no resiste Anu. Se zafó de las manos de Kumarbi, voló Anu y subía al cielo. Fíjense, Alalu, cuando huye, se refugia en su ambiente, el mundo subterráneo. Anu, cuando huye, se refugia en el suyo, que es el cielo, porque vuela y sale volando. Por detrás se le acercó Kumarbi, cogió por los pies a Anu y tiró de él desde el cielo hacia abajo.
no lo deja que suba, sino que lo agarra y tira. Le mordió los genitales y su virilidad se mezcló como el bronce con las entrañas de Kumarbi. Es decir, se mezcló como el bronce de la misma manera que el bronce y el estaño, que el cobre y el estaño se mezclan para formar bronce, pues la virilidad, la simiente de Anu y el elemento productivo de Kumarbi se juntan también y Kumarbi se queda embarazado. Esto es lo que ocurre, ¿no? Una cosa verdaderamente peculiar, pero es así. Cuando Kumarbi había tragado la habilidad de Anu, se regocijaba y se reía. ¿Por qué se regocija y se ríe? Porque cree que de esa manera ha conseguido evitar que vaya a tener descendencia y que por lo tanto vaya a tener un heredero que le dispute un heredero del otro que le dispute el trono a él, como él era el heredero del primero. No sé si me sigue. Bien. Anu se volvió hacia él y comenzó a decirle a Kumarbi: te regocijaste en tus entrañas porque tragaste mi virilidad. No te regocijes en tus entrañas. En tus entrañas he puesto una carga. Carga en hitita quiere decir un feto. En primer lugar, te he preñado con el pesado Tesub, que es el dios supremo de los hititas, es el dios que corresponde a Zeus en la mitología griega. En segundo lugar, te he preñado con el Aranzaj, no soportable. El Aranzaj es un río, es el Tigris, el río Tigris. En tercer lugar, te he preñado con el pesado Tasmisu. Tasmisu es hermano de Tesub y su lugarteniente. Otros 2 espantosos dioses he puesto como una carga en tus entrañas, de manera que lo he embarazado con 5 dioses, nada menos. Tú te irás y acabarás por golpear con tu cabeza los peñascos del Tasa, es decir, acabarás tan desesperado que te darás de cabezazos, ¿no?, contra los peñas. Cuando Anu terminó de hablar, subió al cielo y se escondió. Escupió de su boca Kumarbi el sabio rey. De su boca escupió saliva y la virilidad mezcladas en su seno. Es decir, consigue liberarse de parte de la carga que habían puesto. Concretamente consigue liberarse de 2 dioses. Eso lo sabemos porque se cuenta luego, ¿no? Y lo que Kumarbi escupió, la montaña Kantsura lo acogió. Un terrible dios. Bueno, la cosa sigue más o menos fragmentariamente, pero hay un momento en el que hay un problema. Es que sí, Kumarbi se ha quedado embarazado, pero ahora tiene que parir, y eso es complicado para un dios que es un dios varón. Y entonces, pues, Anu está viendo a ver cómo Anu se preocupa del parto de Kumarbi. Al fin y al cabo es el padre de las criaturas, ¿no? O sea, bueno, y entonces, pues, dice que salga la semilla que puse en tu interior y que lo traten a él como a una mujer. Es decir, que lo atiendan como a la mujer que pare, ¿no? Sal por el mismo camino, o bien sal por la boca, o si te parece bien, sal por el buen lugar. O sea, estás viendo posibilidades de por dónde pueden salir estos dioses que están ahí, ¿no? Y bueno, empieza a decir, si salgo por, no se sabe por dónde, pues está roto, me triturará como una caña seca, si salgo por allí me lo mancillaré, por la oreja, no sé qué, pero si salgo por el buen lugar, toda mujer recibirá daño. Bueno, total, que en un momento determinado ya, más adelante, ahí hay una parte en medio, dice: dentro se dispuso y como una piedra rompió el cráneo de Kumarbi, así que por el cráneo subió Kazal, el héroe, el rey. En realidad no es un héroe y un rey, es una heroína y una reina, porque es la diosa Ishtar la que ha nacido aquí. Tiene que ser la diosa Ishtar necesariamente, es la única hermana de Tesub que puede estar aquí. Lo que ocurre es que el hitita no tiene género gramatical. Es una cosa muy absurda, pero no tiene género gramatical. Los masculinos y los femeninos no se distinguen. Entonces, pues seguramente el escriba que estaba transcribiendo o traduciendo el mito Urrita ha interpretado que es un dios varón. No es un dios varón, es una diosa, es Ishtar, ¿no? Cuando caminó se puso delante de Ea, se inclinó y cayó al suelo. Kumarbi se alteró por la cólera. Bueno, entonces le dice a Ea, que es el dios de la sabiduría, dice: dame a mi hijo y lo devoraré. A él, que me ha convertido en una mujer, claro, me ha convertido en una mujer porque ha sido, digamos, gestado por él, ¿no? Y que me ha, no sabemos qué,
A Tesub también lo devoraré y lo trituraré como una caña seca. Entonces, parece, por lo que ocurre, que en vez de darle al hijo, le dan a una piedra envuelta en pañales. Esto es un tema que está también en Hesíodo, ¿no? Que es curioso. Y entonces Kumarbi se puso a comer, pero la diorita, que es una piedra volcánica y muy dura, le hirió en la boca los dientes a Kumarbi. Cuando le hirió los dientes, la escupió y se puso a lamentarse. Se lamentó Kumarbi y comenzó a decir estas palabras. Esta piedra a la que he tenido miedo, la colocaré como un objeto de culto. Cuando Kumarbi terminó de hablar, Ea comenzó a decirle a Kumarbi que manden traer la piedra que sea colocada en su lugar. Bueno, no voy a leerlo todo seguido. Van a establecer la piedra allí y entonces los seres humanos van a ir allí a celebrar sacrificio. Es decir, va a ser una piedra sagrada que de alguna forma va a tener un valor, ¿no? Bien, poco más adelante, claro, ha dado a luz a una, vamos, y todavía le quedan otras dos. Y entonces, en un momento determinado, aparecen las Gulses, que son las diosas del nacimiento, comenzaron a coserle el cráneo como una tela, es decir, había salido por el cráneo y se lo cosen, igual que a una mujer si se desgarra en el parto, pues le cosen, ¿no? Pues también las matronas hacen lo mismo, por eso lo tratan como una mujer, ¿no? Y cuando ellas habían cosido el cráneo a Kumarbi, el heroico Tesub salió por el buen lugar. Bueno, pues por el buen lugar. Las Gulses se pusieron a coserle su buen lugar como una tela. Y en segundo lugar, he aquí que salió el río Aranzaj. Ellas lo asistieron en el parto y trataron a Kumarbi igual que una mujer. Bien, esto es la parte que vamos a comparar del mito hitita, ¿no? Es un mito en el que, como ven, pues hay una serie de dioses que se disputan el poder en el cielo. Nos hemos quedado en el momento en que nace Tesub. Tesub es el último rey que va a reinar, es decir, el rey que va a ocupar el poder realmente. Por lo tanto, en el poema se va a narrar después una batalla en que Tesub va a ganar, pero esto no vamos a entrar en ello. Lo dejamos así. El segundo texto que vamos a ver, solamente una pequeña parte, es el Enuma Elish. Enuma Elish significa cuando arriba. Son las dos primeras palabras del poema. Dice, cuando arriba el cielo no tenía nombre, cuando aquí abajo la tierra firme tampoco tenía nombre. No tener nombre quiere decir que no existen. Es decir, en la mentalidad antigua, mientras que una cosa no tiene nombre, no existe. Por lo tanto, pues bueno, ustedes recuerdan un texto que les supongo más conocido, que es en la Biblia, pues lo primero que hace Adán en el Edén es ponerle nombre a los animales y a los árboles, porque si no, no existen. Las cosas que no se pueden denominar, pues no. Bien. Apsu engendró a los dioses, Tiamat los dio a luz. ¿Se acuerdan ustedes? Apsu y Tiamat, hablamos de ellos ayer, son el agua dulce y el agua salada. Apsu el agua dulce y Tiamat el agua salada. Las aguas estaban juntas y mezcladas. Ninguna morada divina había sido construida. Ningún canal era identificable. No existían los dioses, ninguno tenía nombre. Nadie estaba dotado de destino cuando los dioses fueron creados en el seno de las aguas. De manera que hay una especie de indistinción del universo, que es estas aguas dulces y saladas mezcladas, en las que no existe nada indistinto, no se ha aún configurado aún nada. El orden lo va a crear el último Dios. En el caso de este poema, bueno, porque en el poema hitita no se habla del orden del mundo, o sea, el mundo se supone que existe, que ya está ahí, y no solo se habla del poder exclusivamente. Aquí se habla de un origen del mundo, se habla en realidad de una cosmogonía, ¿no? Y Hesíodo también lo va a hacer. Bueno, van naciendo los dioses, muchos dioses nacen ahí dentro, y en un momento determinado pues hay un dios, que es el más pesado, ¿no? Dice que formó una banda con los dioses sus hermanos, que molestaba a Tiamat con sus idas y venidas, agitando el interior de Tiamat. Claro, Tiamat es agua, entonces ellos están en el agua. No, aquí es todavía no tenemos un mundo con tierra firme, no, están flotando todos ahí en el agua. Apsu no lograba calmar el tumulto, mientras que Tiamat permanecía impasible, ¿no? La madre los deja hacer. Sus acciones le resultaban desagradables, su conducta reprobable, pero ella los dejaba en paz. Apsu, el hacedor de los grandes dioses, abrió su boca, elevó su voz y le dijo a Tiamat:
Su conducta me es desagradable. De día no descanso y de noche no duermo. Voy a reducir a la nada su actividad para que se restablezca el silencio y nosotros podamos dormir. Es decir, quiere matarlos, sencillamente, porque no los soporta. Algunas veces uno siente esos deseos con un hijo adolescente, pero algunas veces no. Tiamat lo oyó, montó en cólera y recriminó a su esposo Apsu diciéndole: ¿por qué destruir nosotros lo que hemos engendrado? Su conducta es desagradable, tengamos paciencia. Bueno, ahí hay un momento en que digamos que como los dioses se sienten amenazados por ese deseo de Apsu de matarlos, pues se defienden y lo que hacen entonces es dormirlo y matarlo. Ea que el que todo lo comprende, inteligente, experimentado y sutil, concibió un plan contra Apsu. Le recitó un encanto, le suministró un filtro, lo recostó. O sea, hace magia, magia con un filtro y con un hechizo. Apsu fue invadido por el sueño y dormía beatíficamente. Cuando Ea desató la cinta frontal de Apsu, se le quita la tiara, ¿no? Le quitó la corona, confiscó su resplandor eterno, que no sabemos lo que es, y se revistió con él, arrojó a Apsu por tierra y lo mató. Y establece sobre Apsu su morada y allí pues vive en una especie de palacio espléndido con su esposa, Damkina, y allí nace Marduk. Marduk será el dios supremo de los babilonios, ¿no? Bien, pero Marduk también fastidia a Tiamat, ¿no? Provoca la marea y Tiamat está molesta y entonces los dioses se dirigieron a Tiamat, su madre. Cuando mataron a tu esposo Apsu, tú no le ayudaste, permaneciste silenciosa. Ahora, habiendo producido Anu los 4 vientos terribles, tu interior se agita sobremanera y nosotros no podemos dormir. Bueno, deciden Tiamat entonces crear las tempestades y en un momento determinado Tiamat se rebela, quiere destruir todo y Marduk la mata y a partir de matar a Tiamat, con los restos de Tiamat, Marduk construye el mundo. Es decir, la configuración del mundo es posterior a toda esta historia de peleas familiares. Pues si se fijan ustedes, no son disputas por el poder, son peleas familiares, luego vamos a insistir en eso, pero al final lo que ocurre es que el dios supremo va a ser Marduk. ¿Y qué hace Hesíodo? Hesíodo pues hace una cosa muy curiosa que verán ustedes, ya les anticipo para que estén, digamos, para que no nos perdamos, que Hesíodo va a utilizar materiales de un lado y materiales del otro y va a configurar una cosa que es ni la una ni la otra, sino todo lo contrario, ¿no? Bien, hay una cosa, este texto, que es el de la traducción de Alfonso Martínez en Gredos, pues tiene unas indicaciones a la izquierda de los diferentes aspectos, ¿no? Y en la parte que dice cosmogonía, pues comienza diciendo que en primer lugar existió el caos. Bueno, esto es un asunto que necesito explicar, porque para nosotros caos es una cosa que no tiene nada que ver con esto. Y la culpa de que nosotros le llamemos caos a eso la tiene Ovidio. La tiene Ovidio, que utiliza caos en otro sentido en la Metamorfosis, y las Metamorfosis es un libro que se leyó en toda Europa durante muchísimo tiempo y entonces pues caos pasó a ser eso. Caos en Hesíodo lo que significa es hueco, un hueco. Es decir, Hesíodo entiende que el universo era como una especie de bloque, para que nos entendamos, y entonces en ese bloque se produce un hueco. Y ese hueco deja arriba la tierra, el cielo, y abajo la tierra. ¿De acuerdo? Se produce también otro hueco abajo, dejando aquí la tierra y abajo el tártaro, es decir, el inframundo. De manera que fíjense ustedes que a diferencia del Enuma Elish, donde el universo se configura en un medio líquido, el de Hesíodo es un medio sólido, un medio tan sólido en el que no había nada y entonces tiene que producirse un hueco para que en ese hueco pueda, digamos, ocurrir las cosas, puedan organizarse el mundo y demás. Lo que ocurre es que, claro,
utiliza ese esquema y se encuentra con problemas narrativos, porque, claro, al producirse el hueco, pues naturalmente se han creado al mismo tiempo arriba la tierra, arriba el cielo y abajo la tierra. Pues no, tiene luego que volver a contar que tierra genera igual a sí misma al cielo. ¿Por qué igual a sí misma? Hombre, pues si lo acabamos de ver, pues porque es exactamente igual de ancha. Fíjense ustedes, si tuviéramos un cielo que fuera más ancho que la tierra o una tierra más ancha que el cielo y hubiera un trozo de tierra sin cielo, ¿no? Bueno, no, pues esto es así. Es un viejísimo mito de muchísimos lugares, esta idea de que en el origen de las cosas está la separación del cielo y de la tierra. Uno lo encuentra, pues hasta, si quieren ustedes, en los tebeos de Asterix, ¿no? Donde Abrarracurcis está constantemente temiendo que el cielo se derrumbe sobre su cabeza, otra vez, ¿no? Y vuelva a cerrarse. Bueno, pues sí, porque el problema era así, el cielo se ha separado. ¿Y cómo se sostiene el cielo, no? Y mira que si se cae, pues esta cosa era un poco complicada. Porque el cielo, para los antiguos, era sólido, ¿eh? Ustedes ya saben que le llaman firmamento. Es decir, entendían que si uno subía lo suficiente y llegaba al cielo, le daba y sonaba, cloc, cloc. No, es sólido, no es esto de que es gaseoso. No, el cielo es sólido, está arriba. Bueno, por lo tanto dice que en primer lugar existió caos y después Gea, Gea es la tierra, ¿no? La de amplio pecho. Sede siempre segura de todos los inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo. Vale. Un poco más abajo se nos dice, 127, Gea alumbró primero al estrellado Urano con sus mismas proporciones, lo que acabo de decir, o sea que en realidad está contando otra vez que se han separado el cielo y la tierra, solo que ahora pues ya les llama, digamos que entiende como si la tierra fuera la que genera al cielo. Hay, si quieren ustedes, dos narrativas que en realidad se contradicen, pero bueno, pues así está, que lo vamos a hacer. También en el Génesis hay dos narrativas que se contradicen y uno lee una primera creación y luego después resulta que lee una segunda creación y uno dice, bueno, aquí pasa algo. Pues sí, que claro, son dos versiones que se han mezclado y no bien, ¿no? Bien, ¿y qué más pasa? Saltamos al lado de la columna de la derecha, ¿no? Tienen ustedes el texto, lo pueden leer cuando quieran o si no, siempre les podrá servir para calzar una mesa, de manera que, bueno. Entonces dice, luego acostada con Urano, o sea, la Tierra unida a Urano, unida al cielo, ahora ya es reproducción sexual. Se fijan, antes la Tierra genera igual a sí misma, ahí no hay regeneración sexual, ahí hay una separación. Pero ahora ya sí, acostada con Urano, alumbró a Océano con profundas corrientes, que es este río que rodea la Tierra, a todos los titanes, que están ahí todos en hilera, y el más joven, Crono, de mente retorcida, el más terrible de los hijos, y se llenó de un intenso odio hacia su padre, ¿no? Esto de que los dioses hijos odien a sus padres, que los dioses padres odien a sus hijos, esto está en los mitos estos orientales y ahora aquí también. Bien, saltamos la generación de los cíclopes, que son estos seres que una especie de dioses metalúrgicos y una cosa muy peculiar, y luego otros más peculiares todavía, unos individuos que tenían 50 cabezas y 100 manos, ¿no? Los centímanos, que bueno, pues son unos muy habilidosos, porque pueden hacer muchas cosas a la vez, obviamente. Bueno. Y ya entramos en la narración del mito, que está en la página 78 de la traducción, ¿no? Bueno, dice, pues bien, bueno, no sé, 78 es la que... Bueno, yo es que les he hecho un cortapega, entonces no puede que no sea la 78, pero vamos, no hay problema. Es la que dice hijos... No, vamos a ver, la que dice mito de la castración de Urano. Bien, ahí está. Sí. Entonces, pues bien, cuantos nacieron de Gea y Urano, o sea, de la tierra y del cielo, los hijos más terribles, hemos visto que Crono aborrece al padre, son hijos terribles, hay un tratamiento no muy cordial de estos dioses. Estaban irritados con su padre desde siempre, y cada vez que alguno de ellos estaba a punto de nacer, Urano los retenía a todos ocultos en el seno de Gea sin dejarles salir a la luz, y se gozaba cínicamente con su malvada acción. Es decir, Urano
no quiere ser destituido, no quiere ser destronado. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Mantener a sus hijos en el seno de la tierra. No la deja que para. La tierra se queda embarazada de todos los hijos sin parirlos, ¿no? Uno detrás de otro. La monstruosa Gea, a punto de reventar, claro, pobre, tiene todos los hijos dentro, ¿no? Se quejaba en su interior y urdió una cruel artimaña, produciendo al punto un tipo de brillante acero. Bueno, acero no es una muy buena traducción. En esta época no hay acero, ¿no? Es un metal mítico que se llama el adamante, que es otra cosa. Pero bueno, se traduce a menudo por acero porque luego significaba acero, aunque, en fin, es un material mítico. Forjó una enorme hoz y luego explicó el plan a sus hijos. Armada de valor, dijo afligida en su corazón: hijos míos y de soberbio padre, si queréis seguir mis instrucciones, podemos vengar el cruel ultraje de vuestro padre, pues él fue el primero en maquinar odiosas acciones. Seguimos calificando negativamente las acciones de todos estos dioses, ¿no? Así habló, y lógicamente un temor los dominó a todos y ninguno de ellos se atrevió a hablar. Mas el poderoso Crono, de mente retorcida, armado de valor, al punto respondió con estas palabras a su prudente madre: Madre, yo podría, lo prometo, realizar dicha empresa, ya que no siento piedad por nuestro abominable padre, pues fue él el primero en maquinar odiosas acciones. Así habló. La monstruosa Gea se alegró mucho en su corazón y le apostó secretamente en emboscada. Puso en sus manos una hoz de agudos dientes y disimuló perfectamente la trampa. Vino el poderoso Urano conduciendo la noche. Es el dios del cielo, ¿no? Se echó sobre la tierra ansioso de amor y se extendió por todas partes. El hijo, saliendo de su escondite, logró alcanzarle con la mano izquierda, empuñó con la derecha la prodigiosa hoz enorme y de afilados dientes y apresuradamente segó los genitales de su padre y luego los arrojó a la aventura por detrás. No en vano escaparon aquellos de su mano, pues cuantas gotas de sangre salpicaron, todas las recogió Gea. Bien. Luego ya, pues, saltamos un poco, bueno, un bastante, porque es que el mito en la teogonía se interrumpe una y otra vez para marcar, digamos, nuevos, aparecen ahí en medio diversos nacimientos y tal, y luego se reinicia la acción, ¿no? Lo retomamos cuando nacen los hijos de Rea y de Crono. Crono, recordemos, es el hijo de Urano que ha castrado a su padre, por tanto ha ocupado el poder, puesto que su padre ha quedado fuera de combate. Rea, entregada a Crono, tuvo famosos hijos. Bueno, Istia, que es la diosa del hogar, Hera, esposa de Zeus, el poderoso Hades, el dios del infierno, el resonante Enosigeo, o sea, Posidón, el que conmueve la tierra, y el prudente Zeus, padre de dioses y hombres, por cuyo trueno tiembla la anchurosa tierra. Se dan cuenta de que los primeros dioses son tratados con una breve referencia, mientras que Zeus tiene una referencia más larga, porque Zeus es el dios más importante, ¿no? A los primeros se los tragó el poderoso Crono según iban viniendo a sus rodillas desde el sagrado vientre de su madre, conduciéndose así para que ningún otro de los ilustres descendientes de Urano tuviera dignidad real entre los inmortales, para que ninguno reinara, ninguno le quitaran. De manera que ahora lo que hace es que no que deja que los dioses se queden en el interior de su mujer, sino que se queden en el interior de él. Lo de los tragó está bien traducido, porque no es que los devoró, no, los traga, los engulle. Es decir, agarra al dios y se lo mete en la tripa. No los mata, no los devora, no los destroza, no los digiere. No, se quedan los pobres en un vientre de un dios varón que por lo tanto no va a parirlos nunca y van a estar allí pues como nonatos eternos, de manera que no le van a dar guerra ninguna. Esta es la idea.
Pues sabía por Gea y el estrellado Urano, es decir, los dioses primigenios siempre saben todo lo que ocurre, porque al ser primigenios saben todo lo que pasa en el mundo, que era su destino sucumbir a manos de su propio hijo, por poderoso que fuera, víctima de los planes del gran Zeus. Bien, el plan funcionaba bien hasta que Rea se harta. Entonces, cuando ya estaba a punto de dar a luz a Zeus, padre de dioses y hombres, entonces Rea, ¿no?, suplicó enseguida a sus padres que le ayudaran a urdir un plan para tener ocultamente el parto de su hijo y vengar las erinias de su padre, es decir, vengar este crimen sobre Urano, ¿no? Y bueno, entonces, envolviendo en pañales una enorme piedra, la puso en manos del gran soberano Uránida, rey de los primeros dioses. Aquel la agarró entonces con sus manos y la introdujo en su estómago. Este no se hiere porque no la muerde, se la traga, ¿no? Entonces, ¡cop!, y ya no. Y desgraciado, no advirtió en su corazón que a cambio de la piedra se le quedaba para el futuro su invencible e imperturbable hijo, que pronto, venciéndole con su fuerza y sus propias manos, iba a privarle de su dignidad y a reinar entre los inmortales. Aquí se hace una especie de profecía. El poeta naturalmente sabe y entonces proyecta la continuación de la historia. Lo hace muy inteligentemente. Luego insistiré sobre esto. Así como hemos visto cómo se ve cómo Crono le corta los genitales a Urano, etcétera, eso se cuenta, ¿eh? En cambio, la victoria de Zeus no se cuenta, se anticipa, se profetiza, se dice que va a pasar, porque Hesíodo pasa a toda velocidad y cuidadosamente por encima de que Zeus destrona a su padre. De alguna manera parece como si Zeus pues cumpliera su destino y no hubiera en él ninguna maldad perversa como en la de todos estos reyes anteriores. Sobre eso ya digo que volveré. Claro, el problema es que además al tragarse la piedra actúa como un emético, ¿no? O sea, que le produce que vomite a los dioses que tenía. Rápidamente crecieron luego el vigor y los hermosos miembros del soberano, y al cabo de un año echó fuera de nuevo su prole el poderoso Crono de mente retorcida, engañado por las hábiles indicaciones de Gea. O sea, Gea es la que había dicho a Rea cómo tenía que actuar. Primero vomitó la piedra, última cosa que se tragó, y Zeus la clavó sobre la anchurosa tierra en la sacratísima Pitia, esto es Delfos, en los valles al pie del Parnaso, monumento para la posteridad, maravilla para los hombres mortales. Bien, y ya para finalizar, creo que también lo tengo recogido, sí, aquí está, pues el final de todo este mito de sucesión dice que una vez que los dioses bienaventurados terminaron sus fatigas y decidieron con los titanes sus privilegios, ya entonces animaron a Zeus olímpico para que reinara y fuera soberano de los inmortales, es decir, le proponen reinar a Zeus. Zeus no tiene que tomar el poder violentamente porque todo el mundo quiere que él reine. Esto es lo que, claro, Hesíodo presenta a Zeus como el dios salvador, el dios que digamos termina con esta dinámica de nacimientos extraños, de cosas así. Bueno, no termina con la dinámica de nacimientos extraños porque luego le queda todavía uno. Zeus, rey de los dioses, tomó como primera esposa a Metis. Metis significa inteligencia, ¿eh? Y es curioso porque es femenina. Quiero decir que para que algunas veces que acusan de machistas a los poetas antiguos, la inteligencia es femenina, ¿no? Metis. La más sabia de los dioses y hombres mortales. Mas cuando ya faltaba poco para que naciera la diosa Atenea de ojos glaucos, engañando astutamente su espíritu con ladinas palabras, Zeus se la tragó por indicación de Gea y del estrellado Urano. Siempre Gea y Urano son los que están diciendo las cosas que hay que hacer, ¿no? Para organizar el mundo definitivamente. Así se lo aconsejaron para que ningún otro de los dioses sempiternos tuviera la dignidad real en lugar de Zeus, es decir, para que termine este ciclo de destronamientos y Zeus ya sea el dios definitivo, ¿de acuerdo? Pues estaba decretado que nacieran de ella hijos muy prudentes. Primero, la doncella de ojos glaucos Tritogenia, Atenea,
que iguala a su padre en coraje y sabia decisión, y luego era de esperar que naciera un hijo, rey de dioses y hombres, con arrogante corazón. Pero Zeus se la tragó antes para que la diosa le avisara siempre de lo bueno y de lo malo. Esto le produce un pequeño problema a Zeus, ¿no? Que luego tiene que parir a Atenea. Pero, en fin, y ya saben que, aunque Hesíodo no le dedica mucho tiempo a eso, pero Atenea nace de la cabeza de Zeus, que le abre Hefesto de un hachazo la cabeza para que salga Atenea, y Atenea sale armada, sale ya mayor, con casco, con escudo, con lanza, todo, ¡pum!, sale por la cabeza de Zeus, una cosa tremenda. Bien, bueno, pues ya entonces hemos hecho esta lectura, ustedes se han podido situar en qué es lo que estamos comparando, ya habrán observado, evidentemente, que hay cosas que les suenan, que se parecen de unas cosas a otras, y vamos entonces a ir haciendo nuestro análisis comparativo. Bien, lo primero es con respecto a la situación del mito en el conjunto del poema, ¿no? Vemos que Hesíodo se refiere al tema después de una cosmogonía, tratada con desinterés. Hombre, es una cosmogonía que tiene 16 versos, es una birria de cosmogonía, ¿no? Se lo quita de en medio de una manera muy rápida y muy... Es decir, a Hesíodo la cosmogonía no es lo que le interesa. Lo que le interesa es lo que pasa luego con las luchas por el poder y todo eso, ¿no? Dice que existió caos, que Gea alumbra a Urano con sus mismas proporciones, se une a Urano y tiene a Titanes y a Titánidas, ¿no? Bien. Bueno, la versión hitita ni siquiera cubre el expediente de un mínimo relato cosmogónico. Empieza como si el mundo ya estuviera ahí de toda la vida, ¿no? Y entonces comienza, tras ese proemio atípico que ya vimos, se comienza y se dice que fue rey en los cielos alados. Ya está, sin más. El Enuma Elis comienza también exabrupto, comienza refiriéndose a un momento anterior a la cosmogonía, es decir, el Enuma Elis se remonta a una época anterior a la que diríamos que sería Hesíodo, ¿no? Porque Hesíodo se remonta a un momento en el que ya hay dos partes diferenciadas, ¿no? Hay cielo y tierra. Aquí es el momento en que el cielo no tenía nombre, la tierra no tenía nombre, no existía nada, y lo único que hay son aguas primordiales, y el primer acto cosmogónico es que se une la pareja primordial, ¿no? Apsu y Tiamat. A diferencia de la cosmogonía hesiódica, que es sólida, la cosmogonía del Enuma Elis es líquida y se parece a la de Homero, como ya vimos. Y, en cambio, la creación del mundo, es decir, la cosmogonía, que Hesíodo narra antes de este tema, en el Enuma Elis está justamente al final, una vez que ya han acabado todas las luchas entre los dioses y Marduk mata a Tiamat, entonces se configura el mundo, entonces se crea el mundo. Es decir, que Hesíodo no puede concebir que para Hesíodo, como para todos los griegos, primero se crea el mundo y luego los dioses. En cambio, para la mitología del Enuma Elis, primero aparecen los dioses y luego ya se crea el mundo, entendiendo crear el mundo, crear el orden del mundo, no tanto crear el mundo. La idea de creación es ajena a todas estas culturas, no se crea nada de la nada, sino que lo que hace el mundo es organizarse. Por eso se habla de cosmogonía. Cosmos lo que significa es orden, no significa mundo. Cosmos lo que significa es el orden del mundo. Bueno, por lo tanto, Hesíodo y el autor del poema hitita comparten el desinterés por el tema cosmogónico y el situar el problema de la lucha entre los dioses por el poder en el primer plano de sus intereses narrativos. En cambio, en el poema babilonio, del poder no se habla. Poder no se habla. Hay unos hijos que molestan y unos que son unos pelmazos y tal, pero eso no es luchar por el poder, es luchar por poder dormir por las noches, que es una cosa mucho más elemental, ¿no? De manera que es curioso. El conflicto de Hesíodo y el conflicto del poema hitita es un conflicto político, mientras que el conflicto del Enuma Elis es un conflicto familiar. ¿Ven? Hay una diferencia notable entre unos y otros. Bien,
¿Cuándo transcurre la acción? Bueno, pues todos sitúan la acción al principio, naturalmente. La versión hitita es en los antiguos años, que es el tiempo mítico previo a la organización del mundo. El Enuma Elis es un tiempo que no existía nada, probablemente no existía ni siquiera el tiempo, ¿no? Por lo tanto, pues un momento en el que todavía las cosas no están definidas por su nombre. Y Hesíodo insiste en que hay un acontecimiento primero, un acontecimiento que es el caos. Evidentemente había algo antes de caos, pero a Hesíodo no le interesa contarnos qué. ¿Se dan cuenta? O sea, Hesíodo dice, en un primer tiempo se produjo caos, se produjo. El verbo griego es llegar a ser. Es decir, se forma un hueco. Lo que no nos dice Hesíodo es se forma un hueco, ¿dónde? Es decir, Hesíodo esto no nos lo cuenta. Da por supuesto, o no le interesa, o lo que sea, ¿no? De manera que, en todo caso, las tres versiones nos llevan naturalmente al origen de los tiempos. Esto está claro. Personajes. Pues en la versión hitita casi no se habla de quienes nacen. Por eso digo que lo de llamarle teogonía a lo de los hititas, no, habrán visto ustedes que aquí no se habla de teogonía, aquí se habla de unos dioses que se combaten a otros, que se pelean, pero no se dice que han nacido. Se supone que habrán tenido que nacer, pero no se cuenta en ninguna parte que han nacido, ¿no? En el caso del Enuma Elis, no se habla del poder, pero en cambio sí se habla de los nacimientos. Y fulano, y nació mengano, y nació zutano. Aquí sí que se habla de los nacimientos. Lo cual es lógico. Si les acabo de decir que el conflicto del Enuma Elis es familiar, pues evidentemente se nos están contando quiénes están naciendo. ¿De acuerdo? Mientras que Hesíodo combina. Ya les dije que Hesíodo toma del uno y del otro, ¿no? La referencia de quienes reinan está estrechamente ligada a la de quienes nacen. No solamente es que esté estrechamente ligada, es que el conflicto por el poder está íntimamente relacionado con los intentos de evitar que se produzcan nacimientos normales. ¿Se dan cuenta? Es una cosa muy, muy curiosa. Por lo tanto, digamos que Hesíodo ha combinado el interés por el nacimiento de los diferentes dioses con el interés de la lucha por el poder, mientras que en la versión hitita interesa solo la lucha por el poder. Claro, consecuentemente con eso, en la versión hitita no se indica ninguna pareja primordial, si no estamos hablando de quién nace. ¿Quién es la pareja primordial? Yo qué sé, pues no, los hititas no hablan de eso, para nada. En el Enuma Elis, sí, están Apsu y Tiamat, que son el agua dulce y el agua salada, como en Homero, Océano y Tetis, ¿no? Y en Hesíodo, pues Gea produce a Urano y se une a él. Es decir, la pareja primordial es Urano y Gea, la tierra y el cielo, que previamente han tenido que surgir cuando se ha introducido el caos entre el hueco, el orificio entre la tierra y el cielo, ¿no? De manera que, bueno, pues Hesíodo ha tenido que jugar para poder producir a la pareja primordial, ha tenido que generar primero una separación que no es sexual. Bueno, en fin, hace sus enjuagues y sus cosas, pero al final acaba por tener una pareja primordial. Bueno, consecuentemente, pues hay referencias a nacimientos en el Enuma Elis y en Hesíodo, pero en la versión hitita no, cosa que es coherente con lo que estamos diciendo hasta ahora. Por lo tanto, en la versión hitita aparecen un montón de personajes cuyo nacimiento no se narra, en el Enuma Elis se menciona el nacimiento de cada personaje y Hesíodo también hace lo mismo que el Enuma Elis, hablando del nacimiento de cada personaje antes que intervengan en la acción, con esta duplicación que ya les decía de la generación de cielo, ¿no? Que se dice 2 veces que se genera cielo. Conflictos hijos-padres, en la versión hitita nos indican, no es un conflicto familiar.
En cambio, en el Enuma Elis sí. En el Enuma Elis es un conflicto familiar. Apsu odia a los descendientes, dice que la conducta es desagradable, que los quiere matar, etcétera, etcétera. No por el poder, porque no le dejan dormir. Es una cosa mucho más elemental. Y Hesíodo, pues, hace las dos cosas, es decir, plantea conflictos de hijos-padres, pero conflictos que tienen que ver también con la lucha contra el poder. Pero es un conflicto en donde, pues, los dioses, los hijos de Gea y Urano están irritados con su padre desde siempre. Crono dice que no siente piedad por nuestro abominable padre. Es decir, aquí hay todas estas críticas terribles de estos personajes primeros, ¿no? Conflictos tremendos entre unos y otros, ¿no? Bien. Hesíodo introduce un factor que no está en el Enuma Elis, que es esta idea de que el odio entre hijos y padres y demás está relacionado con el tema de la sucesión. Siempre está relacionado con el tema de la sucesión. Bien, parte del problema se produce porque los hijos se encuentran en el seno de la madre, cosa que en la versión hitita no se encuentra. Si no hay madre, es como si no se habla de madres para nada. ¿Cómo se va a hablar de conflicto de los hijos en el Enuma Elis? Los hijos están dentro de Tiamat y la molestan a ella y a Apsu, ¿no? Y en Hesíodo están dentro de Gea y molestan solo a Gea, ¿eh? En Hesíodo, claro, vuelvo a señalar la diferencia. La cosmogonía de Hesíodo es sólida. Luego, por lo tanto, la madre está en un sitio y el padre está en otro, y el vientre de la madre es de la madre y nada más. En el caso de la cosmogonía del Enuma Elis es líquida, en cuyo caso están todos en medio de las aguas y están fastidiando a los padres al mismo tiempo, a la madre y al padre, ¿no? En el caso de Hesíodo, al padre no lo fastidian porque están dentro de la madre. ¿Ven cómo se organizan las cosas de manera diferente, ¿no? Bien, una diferencia interesante es que los culpables de las molestias son los hijos en el Enuma Elis, mientras que en Hesíodo los culpables de las molestias es el padre. El culpable de las molestias es el padre, porque no dejan hacer a los hijos, ¿no? De manera que los pobres hijos no es que sean particularmente malos, es que hay muchos dentro del vientre de Gea y Gea está pues inflada, que no puede hacer otra cosa, ¿no? Y también lo que acabo de decir, ¿no? El medio del Enuma Elis es líquido, mientras que en Hesíodo el medio es sólido. Hesíodo, que siempre intenta ser un poco racional, pues habla de las cavernas de la tierra, ¿no? Es decir, la tierra en Hesíodo siempre está a medio camino entre un ser vivo y la tierra, la que nosotros llamamos la tierra. Por lo tanto, sí, están en el seno de la tierra, es el vientre de la tierra, pero al mismo tiempo está diciendo que están en una especie de grutas, es decir, lo que serían cavidades de la tierra como nosotros entendemos las grutas. Es decir, ahí hay un juego bastante peculiar e interesante. ¿Qué reyes se suceden? En la versión hitita, 4. Alalu, Anu, Kumarbi y Tesub. En el Enuma Elis, un montón. He puesto ahí unos cuantos, pero hay más, ¿no? O sea, en el Enuma Elis hay una cantidad tremenda de dioses que van naciendo y demás. En Hesíodo, Urano, Crono, Zeus. He puesto a Gea entre paréntesis arriba. He puesto a Gea entre paréntesis arriba porque, aunque luego volveré sobre ello, pues, en cierto modo, Gea está la primera de todos, ¿no? Y coincide bastante bien, si se fijan, que Alalu es un dios de la tierra, ¿se acuerdan? Alalu se mete para adentro y tal. Coincide con Hesíodo, que sustituye a un dios de la tierra por la diosa tierra, ¿eh? Hace ese juego Hesíodo para poder asimilar el esquema de la lucha por el poder por un esquema familiar. Lo de Hesíodo es muy interesante, cómo combina los elementos, ¿no? Anu es un dios del cielo, Urano es un dios del cielo, ¿no? Kumarbi es el dios inteligente y un poco maligno, ¿no? Como Crono. Y Tesub es el dios de la tempestad, el dios que va luego a reinar exactamente igual
que ocurrirá con Zeus. Ahí tienen ustedes una versión de las características, ¿no? Alalo, el dios subterráneo, Anu, el dios del cielo. Kumarbi, que es un antiguo dios agrario, por eso está en relación con la hoz y con todo este tipo de cosas. Y Tesub es el dios de la tempestad. En el Enuma Elis, Apsu y Tiamat son aguas, Lahmu y Lahamu son genios protectores, Anu es el cielo, Anu sigue ahí, ¿no? Ea es el mar y la sabiduría, se parece un poco a Crono y a Kumarbi. También es bastante maligno, ¿no? Es el que organiza la banda de los hijos y le da la tabarra a todos y demás, ¿no? Y luego Marduk, que es el dios de los fenómenos celestes que ostenta el poder, cosa en la que coinciden todos, el final de las tres, ¿eh? Los tres acaban con un dios de la tempestad que reina. Esto es lo interesante, ¿no? De manera que, pues, está bastante curioso. El único que tiene relación con el poder en el Enuma Elis es Marduk, el último, ¿no? Mientras que en Hesíodo y en el mundo hitita todos tienen relación con el poder, ¿no? Bien, ahí tienen a Tesub, digamos, que es un dios de la tempestad, derrotando con una serie de rayos y de truenos al dragón, y a Marduk, también un dios de la tempestad. Lo que lleva eso que parecen dos tridentes son rayos, ¿no? Y el Zeus, Poseidón de... Bueno, yo creo que es Zeus, ¿eh? Hay gente que dice que es Poseidón, porque lo que tiene en la mano podía ser un tridente. Yo creo que lo que tenía en la mano era el rayo, pero vamos, pero esto es, por eso digo Zeus, Poseidón, en cualquier caso, pues es lo que indicaríamos, ¿no? Bien, Gea no es destronada, sino que es relegada. Su hijo Crono la venga, como Kumarbi venga a Alalu, es decir, que la diosa Gea tiene puntos de contacto con el dios primero de la tierra. Esto fue un descubrimiento, digamos, del profesor Adrados. El profesor Adrados publicó un artículo muy interesante sobre la comparación de Hesíodo con el mito hitita y demás, y entonces señala estas características de Gea, que digamos lo que ha hecho Hesíodo es hacer entrar en el cuadro genealógico a este dios de la tierra que le quedaba un poco a trasmano, y la convierte en la diosa de la tierra. Entonces eso le permite establecer una pareja de Urano. Es decir, la verdad es que se apaña bastante bien, ¿no? El tema de la genealogía y demás es ajeno a las fuentes orientales y en fin. Bien. En la lucha por el poder, pues en la versión hitita es la esencia del conflicto. Se da desde el principio. Se comienza diciendo quién era el primer rey, ¿no? En el Enuma Elis el conflicto por el poder no se plantea en absoluto. Y en Hesíodo, mitad y mitad. Es decir, la lucha por el poder se plantea a partir de Crono, cuando ya Crono cuando Crono castra a su padre y se hace con el poder, ¿no? De manera que en el Enuma Elis, pues cuando Ea mata a Apsu y le quita la corona, pues uno podría pensar que en el fondo está quitándole el poder y demás, pero parece que lo único que quiere es construirse un palacio encima y vivir ahí tan ricamente, ¿no? No parece que esté gobernando sobre nada, ¿no? Lo que está viviendo muy bien. Lo que se hace es un chalet encima de Apsu, ¿no? No está haciendo otra cosa, ¿no? De manera que el poder se considera relacionado con el orden del mundo. Es decir, esto es una cuestión que yo creo que es importante y que explica cosas, ¿no? Como el poder está relacionado con el orden del mundo, mientras que no se produce orden del mundo en el Enuma Elis, no hay poder. Es decir, hasta que Marduk no establece el orden del mundo, no se establece el poder. Mientras que en Hesíodo, como hay un mundo creado desde el principio, pues la lucha por el poder se plantea desde el principio, cosa que debía de ser también el caso del poema hitita, ¿no? Bien, en cambio, lo que es curioso es que la relación entre los dioses es distinta. Me explico. En Hesíodo, Urano es el padre de Crono y Crono es el padre de Zeus. En el Enuma Elis hay un montón de dioses y no entramos en eso, pero sí que son
descendientes unos de otros, ¿no? Y en la versión hitita la cosa es como lo tienen ustedes representado ahí en un cuadro, ¿no? Alalu es el padre de Kumarbi, pero Anu no tiene nada que ver con Alalu. Y luego Anu es el padre de Teshub y Kumarbi es la madre, técnicamente, claro, porque se ha quedado embarazada, ¿no? Embarazado de esta, no sé si se dirá encinto, ¿no? No sé, bueno. Digamos que es curioso porque algunos autores, pues algún autor incluso muy prestigioso, pues como es el caso de Kirk, ¿no? Que escribe un libro estupendo sobre los mitos, pues Kirk dice que Kumarbi destrona a su padre Anu. No es el padre, en ninguna parte se dice eso, todo lo contrario, lo que se dice es que Kumarbi es el hijo de Alalu. Y lo que hay entonces, fíjense que es diferente, en la versión hitita lo que hay es un conflicto por el poder entre dos estirpes rivales, una que es una estirpe de la tierra y otra que es una estirpe del cielo. Y precisamente lo que representa el nacimiento de Kumarbi es la resolución del conflicto de las estirpes por medio de este hijo, como se solucionan a veces los problemas cuando dos casas reales están disputando por el poder, que casan a un príncipe de una casa real con una princesa de la otra, ¿no? Y entonces ya los hijos heredan el reino y ya no se produce el conflicto, pues aquí, pues sin princesa, directamente entre dos dioses se lo arreglan, ¿no? Esta es la idea. De manera que esto es bastante curioso, como Teshub vendría a ser, por lo tanto, una especie de síntesis entre los dioses celestes y los dioses terrestres, los dioses del inframundo, ¿no? Bien, consecuentemente, pues en la versión hitita no hay parejas femeninas. En el Enuma Elish sí, todos tienen parejas femeninas, claro, estamos hablando de relaciones familiares, pues el marido, la mujer, los hijos, todo, perfecto. Y en Hesíodo hay parejas femeninas de todos. Urano tiene como pareja a Gea, Crono tiene a Rea y Zeus tiene a Hera. Es decir, que hay una clara cuestión, una clara existencia de las parejas femeninas, ¿no? Bien, y las parejas femeninas tienen además una muy importante intervención en la trama, ¿no? Recordemos que Gea es la que aconseja lo que haga todo el mundo, ¿no? Gea le dice a Crono que tiene que utilizar la hoz y todo este tipo de cosas. Gea le dice a Rea que le dé a Crono una piedra. Rea engaña a Crono. Es decir, que todas ellas tienen una muy importante función en la trama. Otro problema se refiere a los periodos del reinado. El único que indica periodos regulares es la versión hitita, que dice 9 años contados y luego 9 años contados, ¿no? Ni en el Enuma Elish ni en Hesíodo se trata este tema. ¿Por qué este 9 años? Bueno, 9 es un número muy bonito, porque es 3 veces 3, y entonces aparece con mucha frecuencia en diversos tipos de expresiones, por ejemplo en la épica griega. Durante 9 días volaron por el campamento las flechas del dios, en el canto primero de la Ilíada, pero al 10º tal. O en la Odisea, durante 9 días Odiseo estuvo recorriendo, pero al 10º, o sea, el 9 es como una especie de número muy importante y demás. Ahora, ¿por qué razón estos dioses gobiernan a plazo fijo? Es un asunto que yo desconozco, y no solo yo, no se le ha encontrado una explicación clara al asunto. Tal vez había un reflejo en la versión esta hitita de un antiguo mito cíclico, como estos mitos en donde se revierte a la situación de partida después de un tiempo, marcando así las alternativas de las estaciones y demás. No lo sé. El caso es que, bueno, pues ahí hay unos intervalos regulares, mientras que en el Enuma Elish, que sí que es un poema de Año Nuevo, el Enuma Elish es un poema que se recita en Año Nuevo, pero
lo que hace es rememorar cada año la sustitución del desorden primigenio por el orden y bueno, pues no es que haya reyes, dioses que duren, sino que se recuerda cada año cómo Marduk tomó el poder, ¿no? Bien, esto ya lo he dicho, pero lo recupero ahora. La versión hitita es el conflicto entre dos estirpes, una celeste y otra terrestre. En el Enuma Elis una sola estirpe sin problema sucesorio y en Hesíodo una sola estirpe con problemas sucesorios, ¿no? Los dioses no quieren ser destronados. Claro, ¿por qué pasa esto? La esencia del conflicto consiste en que los dioses en la mentalidad antigua nacen pero no mueren. Entonces, al nacer pero no morir, pues resulta que se genera un conflicto por el poder que no necesariamente se genera entre los seres humanos. Entre los seres humanos se supone que como tenemos la desagradable costumbre de morirnos, pues cada rey tendrá en algún momento que ser sustituido por su heredero, ¿no? Bueno, Carlos de Inglaterra no está muy seguro, pero esto es otra historia. El hecho entonces es que eso genera un conflicto y el poeta se da cuenta de que eso puede generar un conflicto y a partir de ahí se desarrolla esta idea del conflicto entre los dioses por el poder y cómo pues hay que encontrar un recurso para que el poder no sea, se garantice la estabilidad en el reinado de los dioses y porque cada vez que se modifica el reinado de los dioses, pues es como cuando se cambia de gobierno. Las cosas se alteran para los súbditos, ¿no? O sea, cuando reinaba Crono, por ejemplo, pues era una época de perfecta anarquía. No había orden, claro, no había orden y por lo tanto pues ocurría que la gente no necesitaba sembrar para recolectar, sino que vivía de los frutos y demás. Los animales hablaban con los seres humanos. Es esa época de la edad de oro, esta de Crono, ¿no? Que se pierde porque cuando llega Zeus al poder, pues entonces establece orden a cambio de fastidiarnos y que tengamos que trabajar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la idea de la sustitución de los dioses en el poder y demás, pues es que uno siempre piensa que si al dios que tiene ahora en el poder lo sustituyen, cualquiera sabe lo que puede pasar y lo que viene después. Por lo tanto, en los mitos antiguos se trata de terminar la historia de una manera en la que se garantice que el poder de la última divinidad está asegurado. Esta sería la idea, ¿no? Es también curioso la diferencia entre las formas de destronarse, ¿no? En la versión hitita, Anu se rebela y destrona a Lalu. Alalu ataca a Kumarbi para que no lo destrone, o sea, no lo deja que se rebele, lo ataca antes de que se rebele, ¿no? Y luego, al final, sabemos que Tesub derrota a Kumarbi porque Tesub es el dios que recibe culto y Kumarbi no, ergo, evidentemente le tiene que vencer, aunque en el poema esto esté en una parte perdida. En el caso del Enuma Elis no hay destronamiento, el Enuma Elis siempre aparece saliéndose de los esquemas, ¿no? Marduk asume el poder por asentimiento. Pero eso sí coincide con Hesíodo. Zeus asume el poder por asentimiento, igual que Marduk, ¿eh? Zeus no tiene que combatir para ganar el poder. No, es el dios deseado, es el dios, digamos, admitido, es el dios que los demás dioses quieren que sea dios. Esto es fantástico, ¿no? Por eso está en la situación perfecta. Mientras que, en cambio, Crono, pues castra a Urano, está intentando evitar que lo destronen a él, engulle a los hijos, hace todo lo que puede, pero se predice el triunfo de Zeus. No se cuenta, no se narra, ¿eh? No es que yo no les haya narrado esa parte en Hesíodo, es que Hesíodo no la narra, no tiene que narrarla. Nos dice ya que era su destino sucumbir a manos de Zeus y ya está. Ya no tiene que volvernos a contar ese asunto, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con Crono? Crono, en cierto modo hay una cierta incongruencia en el caso de
Hesíodo, que no lo es en el caso de las versiones hititas. Crono es uno de los titanes, claro, porque forma parte de la generación de los titanes. Y cuando llega Zeus al poder, tiene que sufrir una rebelión de los titanes, entre los cuales estaría evidentemente Crono. Y entonces Zeus consigue derrotar a los titanes y los mete en lo más profundo del mundo inferior, en el Tártaro. El Tártaro es lo que está la parte más abajo de todo el mundo inferior, y se queda ahí, ¿no? Igual que en el mundo hitita los dioses que se llaman los dioses primigenios, que hay unos dioses que se llaman dioses primigenios, estos están también metidos en el mundo inferior, ¿no? Quedan ahí relegados completamente, mientras que el dios del cielo no, el dios del cielo se queda allí arriba y no se mete con nadie ni tiene mayores problemas. Pero Crono, aunque no se explicita en ningún momento en el relato hesiódico que Crono sea uno de los titanes, lo es decir, no tiene más remedio, siempre se habla de los titanes como un grupo, pero es uno de ellos, evidentemente. No reciben culto, o sea, son dioses que son... hay una especie, en todos estos, no en todos, pero en muchos mitos cosmogónicos antiguos, hay dos estadios. Un primer estadio de unos dioses más o menos monstruosos, más o menos conflictivos, iracundos, absurdos, desordenados. Y luego hay la llegada de un dios que establece el orden, ¿no? Entonces esto es pues una característica que se reitera en muchos otros mitos de sucesión, ¿eh? Hay mitos parecidos en la India. Si es que si contáramos todas las ramificaciones, tenemos pues mitos iranios como el Firdausi, mitos... y hay una discusión también bastante grande sobre si el tema es un tema oriental, como yo creo, o si el tema es un tema indoeuropeo, porque hay quien ha defendido que este mito de la sucesión es un mito que es de origen indoeuropeo. Yo, francamente, no lo creo, pero bueno, ustedes no están obligados a creer lo que yo creo, o sea, que eso es esa parte, ¿no? Bueno, bien. Y nos queda la reacción del último rey destronado, ¿no? En la versión hitita, el último rey destronado, o sea, Kumarbi, es un perfecto pelmazo que se dedica a crear uno detrás de otro rivales contra Tesú, ¿no? En este poema que se llama Hedammu se busca como esposa a la hija del mar, que es una señora enorme, es una señora grandísima, y entonces, pues, de la unión de Kumarbi con esta hija del mar grandísima, nace un monstruo serpentino, Hedammu, que es una especie de... Bueno, pues es este que nos salía por aquí en esta representación, ese que tienen ustedes ahí, ¿no? Pues ese monstruo serpentino, que no es particularmente terrible en el sentido de que sea muy violento y tal. No, lo que pasa es que zampa a unas velocidades y en unas cantidades absolutamente increíbles. Entonces, es un dios que come. Entonces, claro, al comer, pues deja sin recursos a los seres humanos, y entonces, como deja sin recursos a los seres humanos, es muy divertido el mito de Hedammu, ¿no? Porque deja sin recursos a los seres humanos y entonces... pues los seres humanos no pueden hacer sacrificios a los dioses, claro, porque no tienen con qué. Y entonces los dioses se reúnen y dicen, pero bueno, si nosotros hemos creado a los hombres para que nos trabajen, ¿no? Y ahora resulta que no nos están dando los sacrificios. Dice, y ocurrirá que tendrá Tesub que coger el arado, ¿no? Y que tendrá Jebat que coger el molino y hacer el pan ellos, pero bueno, ¿esto qué es, no? ¿Qué clase de orden es este? Nosotros hemos creado a los seres humanos para que sean nuestros obreros. Es la función que tienen los seres humanos en la mentalidad esta oriental. De manera que,
buscan la manera de destruir a Gedamu, y a Gedamu solo se le puede destruir sacándolo de su medio, que es el mar. Es hijo de la hija del mar, por lo tanto su medio natural es el mar. Y lo hacen de una manera muy interesante, y es que Ishtar se engalana, se pone un poco ligera de ropa, se va a la orilla del mar, canta y el monstruo sale todo contento. Y entonces una vez que lo sacan de allí lo emborrachan y ya el pobre pues lo dominan completamente, ¿no? Es muy curioso el asunto. Bien, luego crea un segundo rival, que es un Likummi. Esto es más complicado todavía, ¿no? Porque llega Kumarbi a un sitio que se llama el Estanque Frío y allí encuentra una roca que le gusta. Y entonces se une a la roca y genera un dios, claro, que es un dios rocoso, pero es un dios rocoso que vive. Entonces es un Likummi, que es una roca de diorita que crece constantemente. No hace otra cosa más que crecer. Y claro, como crece y está pues ocupando el espacio que hay entre el cielo y la tierra, amenaza con volver a ocupar ese espacio que hay entre el cielo y la tierra. Mandan a esta mujer, a Ishtar, para ver si consigue seducir al monstruo. Ishtar hace lo mismo que ha hecho con Gedamu. Pero ahora esto no le vale. Y una ola le dice, pero ¿por qué llenas tu boca de canciones? ¿Por qué te engalanas si el hombre, dice, o sea, el monstruo, es ciego y no ve, es sordo y no oye? O sea, es una roca. No se la puede seducir. Y bueno, consiguen evitarlo por un procedimiento que, como lo vamos a ver mañana, pues no se lo cuento todavía, para no hacer aquí, ¿cómo le llaman a eso? Eso es spoiler. No. Bueno, y Plata es otro ser bastante complicado que amenaza con bajar a las luminarias del cielo de abajo porque es un cafre, y entonces, pues, en fin, hay toda una serie de... Y Kal es el más divertido de todos. Se los cuento como no los vamos a ver, pues para que sí se hagan una idea. Kal es lo contrario, es terrible porque es demasiado bueno. Entonces, Kal se ha comparado mucho con Prometeo, ¿no? Es el dios benefactor de los seres humanos. Entonces, Kal beneficia tanto a los seres humanos que los seres humanos se olvidan de hacer sacrificios. ¿Para qué? Si vivimos estupendamente, ¿no? Y entonces, claro, los dioses no comen porque los seres humanos están viviendo extraordinariamente bien. Con lo cual, pues tienen que conseguir derrotar a este dios, a Kal, y entonces, pues volver a la situación normal, según la cual los hombres están lo suficientemente bien como para poder vivir y hacer los sacrificios, y lo suficientemente mal como para que no se olviden de sacrificar a los dioses. Y ese es el estado que el poeta entiende como el estado perfecto del mundo. Esto es como el mundo funciona, ¿no? Esto es un poco la idea. Bien, pues... en el Enuma Elis no hay reacción del último dios destronado, porque no hay último dios destronado, no hay dioses destronados. Y en Hesíodo, pues se produce en realidad una reacción curiosa que es de tierra que genera a Tifeo después de la titanomaquia. Pero eso es otro asunto que sí que lo vamos a ver mañana. Y aquí está la última cosa que veo hoy, ¿no? Es la reacción del ser primigenio. En la versión hitita, que sepamos, no la hay. Digo que sepamos porque el problema de la versión hitita es que no la tenemos completa y por lo tanto pues no sabemos cómo continuaría. Mientras que en el Enuma Elis, Tiamat, que es el dios primigenio que quedaba, ¿no? Alza monstruos contra Marduk y Marduk la mata, y a partir de ella la utiliza como materiales para organizar el mundo. Y en Hesíodo es la reacción de Gea, es que Gea se irrita en un momento determinado y genera a Tifeo, que es un dios serpentino que se parece mucho a este Gedamu, ¿no? Se parece muchísimo. Y entonces, pues Tifeo pone en jaque a Zeus, que tiene que luchar contra él, y consigue por fin liberarse de él y establecer ya definitivamente... Bueno, pero
Tifeo nunca derrota a Zeus, así como en las versiones, las otras versiones, el dios es derrotado y luego tiene que recomponerse y tal. No, en el caso de Hesíodo, el dios nunca es derrotado y nunca es... Bien, pues lo vamos a dejar aquí para darles ocasión a que se organicen con la otra conferencia y continuaremos mañana con esto. Después de esto veremos el caso de un héroe, no es un caso de las luchas divinas, etcétera, por el poder, como hemos visto hasta ahora, sino que vamos a señalar las relaciones que hay entre un héroe que es Heracles con con Ninurta por un lado y con Gilgamesh por otro, ¿no? Y para ver cómo hay otra vez semejanzas, diferencias, y esto porque nunca pues las cosas son exactamente iguales. A Dios gracias, no hay, o sea, precisamente lo divertido es que sean adaptaciones complejas y demás. Muy bien, pues seguiremos entonces mañana.